Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro primer webinar, pero antes hacer una breve introducción a esta reunión. Estuvimos por Argentina, trata sobre cuál va a ser el impacto de la creación de la Central 911. Hay un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para crear una central única de emergencia en la provincia de Lima y Callao, con más o menos 35 o 36 millones de dólares, que debería funcionar el año 2026. Esto se va a ubicar en el distrito de Chorrillos, al costado de lo que es el COE nacional. No tenemos más alcances acerca del estado actual del proyecto, pero lo que surge es varias preguntas sobre cómo va a ser este proceso de implementación. Y en base a ello es que estuvimos conversando con Gabriel Paredes, colombiano, cirujano, que ustedes lo conocen porque ha sido casi un poquito más de 12 años jefe del CRU de Bogotá. Y de él mismo salió la idea de que, bueno, había una experiencia cuando se implementó en Colombia el 123. Nos propuso conversar también el tema con Ronnie Contreras de Guatemala, que es médico emergenciólogo, que acaba de parar su clase con los alumnos para acompañarnos ahora también. Y finalmente, que también conoce el proceso de implementación de la Central Única en Guatemala. Y nuestro tercer invitado hoy es Luis de la Fuente, médico, consultor de OPS, actualmente en Washington, que aparte de ser conocido por manejar los temas de los equipos médicos de emergencia, los EMT, ha acompañado estos últimos años el proceso de la emergencia y de las centrales de emergencia en Latinoamérica. Entonces, vamos a tener un conversatorio realmente sobre cuál ha sido, en la primera parte, cuál ha sido la experiencia en este proceso de implementación de la central única en sus países, y en una segunda parte, cuáles ellos considera que son los retos que debemos identificar y superar en este proceso, ¿no? Antes de ello voy a ceder la palabra a Víctor Melgarejo, que nos va a explicar un poquito acerca de qué es la APAPH. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Víctor Elías Melgarejo Rodríguez, igual, médico cirujano. Un gusto estar acá con ustedes y poder tomar este primer evento donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, algo que va a pasar en poco tiempo en el Perú. Solo comentarles un poco de qué nació este proyecto de hacer el APAPH, ¿correcto? La Asociación Peruana de Atención Prehospitalaria. Uno de los objetivos principales es de poder estandarizar todo procedimiento o labor que se viene desarrollando en el manejo prehospitalario, ya que muchas veces nos ligamos a varias a informaciones extranjeras acá en el Perú específicamente, y lo que queremos es estandarizar algo propio en el Perú. Eso es un primer objetivo. Segundo objetivo principalmente también es poder involucrar a todos aquellos que están en el prehospitalario, desde los TUNS, técnicos de urgencias médicas y desastres, desde los enfermeros, médicos, desde los paramédicos, también muchos llamados en el Perú, poder llegar a la legalización de estas profesiones específicamente. También otro objetivo que también tenemos dentro de esta asociación es poder generar estos tipos de eventos donde generamos la capacitación, la formación continua, donde queremos principalmente como ítem es el formarnos, el capacitarnos, va a generar destrezas y conocimiento que va a poder ser correctamente utilizado durante todo el procedimiento propietario en el cual estamos involucrados. Por ejemplo, el día de hoy, yo estoy de turno igual en una ambulancia. Mi pasión, el manejo propietario, ya tengo cerca de entre 20 años trabajando en el propietario.
inicialmente como bombero, luego como médico, y es uno de los objetivos que teníamos con el doctor Malpica y todos los integrantes de la Asociación de Atención Prehospitalaria a nivel Perú, es poder estandarizar todo el conocimiento, todas las destrezas y todos los procedimientos que se vienen realizando. Y solo para no alargar mucho, uno de los objetivos principales también es que podamos generar también el correcto valor que pueden darle a todo aquel que trabaje en el hospitalario. Poder generar también ese matrimonio o esa sinergia que debe haber entre el prehospitalario y el intrahospitalario. De nada sirve que tú hagas muy bien tu trabajo si no al momento de entregar al hospital no es correctamente abordado, o al revés. Si haces mal tu trabajo en el prehospitalario, es muy poco lo que podemos hacer también en el intrahospitalario. Uno de los objetivos principales es generar esa sinergia, ese matrimonio que debe haber entre el extrahospitalario y el intrahospitalario. Entonces, por mi parte, nuevamente agradecerles por estar presentes aquí, agradecerles como parte de la Asociación Peruana de Atención Prehospitalaria como secretario general, darles la bienvenida a este primer evento y poder generar mucha sinergia entre ustedes y cada uno de los que trabajamos en el prehospitalario y en lo que nos apasionamos por el prehospitalario. Gracias nuevamente y le doy paso nuevamente a César o a Carlos para poder continuar con el primer evento que tenemos el día de hoy. Sí, creo que estando nuestros tres ponentes, empezaríamos ya con este conversatorio. En primer lugar, presentarles a Gabriel Paredes, médico cirujano, cirujano general, gran amigo. Nos conocemos con Gabriel algunos años, no creo que unos, sí, un poquito más de 20 años. Así que un poco que nos cuente un poquito la historia de lo que fue, cómo nació el CRU y cómo nació y cómo fue el proceso de la central 123 en Bogotá. Gabriel, Dis- ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Sí se sí, escucha? fuerte y claro. Ok. Primero, muy buenas noches a todos. Agradezco a la asociación la formal invitación que nos han realizado. Agradezco también a todos los participantes el estar acá y obviamente también para los ponentes un saludo muy especial. Eh, Carlos, voy a hacer de acuerdo a lo que solicitas, voy a hacer una pequeña narrativa. El Centro Regulador de Urgencias nace en el año de Bogotá, nace en el año de 1996. El proyecto y se materializa en el primer semestre del 1997. Desde ese entonces arranca en Colombia con el número, no existía un número único de emergencias, sino que existían varias líneas de emergencia. En Bogotá era 112 policías, 119 bomberos y 125 salud. El programa de atención prehospitalaria y el dirigido a través del Centro Regulador de Urgencias nace con el número 125 y luego cerca al año 2000 se empieza todo el proceso de integración en el número único, un proceso que fue largo, porque eso tiene que entrar en debates en las diferentes cámaras legislativas y tenía que entrar, y se decide ese proceso más o menos en un lapso entre 1 y 2 años de debates reglamentarios para que se unifique a nivel nacional el número 123. En ese orden de ideas, entonces, pues una vez que se saca el acto administrativo de creación de la integración de todos los sistemas, de todas las agencias que responden a las emergencias para trabajar integradamente en un número, empezamos pues una serie de reuniones de trabajo para poder aterrizar cada territorio tiene que empezar a aterrizar ese proceso de integración. En este proceso tienen que participar múltiples actores. Los actores que participan de este proceso vienen desde las entidades gubernamentales, número uno, las alcaldías, las gobernaciones,
etcétera, dirigidas desde los ministerios de comunicaciones, ministerios de justicia, ministerio del interior y ministerio de salud, entre otros. Entonces, se crea un comité digámoslo, de implementación y ese comité empieza a trabajar con las entidades territoriales. Una de las ciudades donde arrancó de manera conjunta rápidamente fuimos en Bogotá, que fue hacia el año 2000. Entonces, en ese sentido, pues todos empezamos a tener muchas inquietudes de cómo va a ser la tecnología, la interoperabilidad, los procesos, los procedimientos, la gestión, vamos a estar juntos, vamos a estar separados, etcétera. Y viene una serie de decisiones donde también tienen que participar las empresas de telefonía y las empresas de radiocomunicaciones, porque son las que manejan, tienen las concesiones para el manejo del espectro electromagnético tanto para la telefonía como para los sistemas de radiocomunicaciones. Y eso implica que sobre todo los sistemas de telefonía tienen que hacer el direccionamiento y el enrutamiento de todas las líneas hacia un gran central PBX, que es la que va a canalizar todas las llamadas que entren y se tendrá que tener una infraestructura robusta de seguridad con servidores repetidos en un lado, en otro, por si falla el uno, todo con unos sistemas de seguridad y redundancia muy, muy importantes. Entonces, frente a eso es un debate que se viene muy importante y por eso cuando yo conocí el acto normativo que se publicó del Perú, le comentaba a Carlos, le dije, oye, esto es importante de pronto entrar a hacer estos foros de discusión porque el sistema de salud tiene que prepararse. ¿Cuáles son las agencias que participan rápidamente de este proceso? Yo diría las agencias que llevan el 80-90% de las solicitudes son tres, que son policía, más o menos lleva unas 70%, doy unas cifras aproximadas, no quiere decir que esas sean las exactas, 70% cercano a eso, las solicitudes de carácter policial, un 25%, un 20% las solicitudes de salud, da un 90%, bomberiles vienen a ser un poco menos, un 5%, calculo yo, puede variar, oscilar, y nos daría un 95% y 5% otros temas asociados. En ese orden de ideas, entonces, vienen a ser cómo van a ser las relaciones interagenciales, y eso es muy importante. Para este tema, he propuesto, me he fijado un esquema mental que yo creería que podríamos hablar de tres fases. Una fase para debatir, porque estamos simplemente en un conversatorio, como lo dice Carlos, conversar acerca de qué tenemos que hacer antes en el pre-integración. Otro, qué es lo que vamos a hacer en la fase ya de inicio de integración, cómo lo vamos a hacer, y luego ya una fase de operación donde vienen los procesos de ajustes a lo que se tiene previsto, lo que se ha planificado, y habrá que entrar como a hacer ajustes a las decisiones que se pudieron haber tomado. En ese sentido, quisiera que de pronto hiciéramos el escenario. Me gustaría oír a Luis o a Ronnie qué tienen pensado. Y luego otros temas que tienen que guardar relación aquí son temas de carácter administrativo, operativo y de coordinación. Esa gestión de administración y de coordinación, cómo van a ser las relaciones, cuáles van a ser los acuerdos, cómo van a ser la estructura de dirección del número único. En Colombia se llama el NUCE, Número Único de Seguridad y Emergencias. Entonces, ¿cómo se va a llamar allá? 911, el nombre que se le defina, pero la funcionalidad y los resultados tendrán que ser más o menos similares. Entonces, ¿cómo va a ser esa parte administrativa? ¿Cómo será la relación operacional de las diferentes agencias? ¿Cómo va a ser esa interacción? ¿Cómo van a ser los procesos educativos que tenemos que darle hacia la comunidad
los procesos educativos que tenemos que brindar hacia los, las agencias que van a conformar, porque todas tendremos que entrar a conocer, yo tendré que conocer cómo opera la policía, cómo operan bomberos, cómo opera salud, cómo operan las otras agencias, ¿cierto? Y entonces tendré que aprender, tendré que recibir un entrenamiento, un proceso educativo, y son la educación que se le va a dar a los operarios, la educación que se le va a dar a los coordinadores, la educación que se le va a dar al público, a la comunidad, la difusión, las campañas de comunicación. ¿Cómo va a ser el tema informático? Y este es uno de los puntos más críticos, toda la interoperabilidad de los sistemas informáticos. En la actualidad, cada una de las organizaciones está funcionando y tiene unos sistemas informáticos, sistemas de radiocomunicaciones, sistemas de telefonía. Posiblemente no sabemos si son compatibles o incompatibles, cómo se van a hacer las integraciones y los temas sobre todo que tiene que ver en la parte de salud, un tema que es difícilmente comprendido por las otras agencias y es el registro médico, el registro sanitario que se lleva de todos estos procesos. Esos registros sanitarios yo lo menciono como si fuera primero el registro que se hace desde el centro regulador o desde el SAMU o desde la central de regulación del sector salud, de la información y el tratamiento de la información y los datos de la llamada correspondiente al incidente o a la llamada telefónica, la información que se maneja en la ambulancia, es decir, la historia clínica de la atención extrahospitalaria y la historia clínica que se va a manejar en la institución sanitaria. Tiene que ver eso con todo el tema de la custodia de la historia clínica, la confidencialidad, que son documentos también bien importantes y que usualmente los sistemas de despacho que se tienen para las centrales únicas no tienen toda la capacidad de poder hacer esa integración con esos sistemas, con el sistema o con la historia clínica. Manejan son unos formatos con una limitación de caracteres y una tipificación de las variables que se cargan. Entonces, ese tema de los sistemas informáticos es muy importante manejarlo. La infraestructura de la tecnología, cómo va a ser y también cómo va a ser la infraestructura física de los espacios. Todos nos vamos a integrar en una sola área común, todos o vamos a estar integrados tecnológicamente, pero separados físicamente. ¿Cuáles son las ventajas de estar juntos o de estar separados físicamente, pero integrados tecnológicamente? ¿Cuáles van a ser las ventajas que considero aquí hacer como un sistema, un DOFA, algo de las ventajas, las desventajas que tiene en integrarnos, los riesgos, las amenazas, la ruta crítica que se tiene que seguir y planificar para eso, los pasos que se tienen que seguir y los mitos y temores que vamos a tener nosotros en cada uno de los sitios y analizar el tema de costos, porque también se dice, sí, listo, esto va a tener unos costos, pero la realidad es que cada agencia va a tener que entrar en unos costos individuales que no están incluidos en el proyecto y tenemos que tenerlos presupuestados. Ese es como el comentario de la introducción, como unos puntos para dar unos debates. No sé, quisiera escuchar a mis otros colegas. No he dado detalles, pero como para hacer un calentamiento. Y me gustaría hablar sobre, debatir, porque las ventajas, las desventajas. Tuve la oportunidad también de apoyar la implementación del número único de emergencias en República Dominicana. Fue particularmente simpática la situación cuando se empezaba a la integración del número, porque fue un solo sitio, fue diferente al proceso que también vivía aquí en Colombia. Allá era solo una central, cómo se tenía, cómo se iba a estructurar y estaba empezando a formarse apenas el programa de atención prehospitalaria en República Dominicana. Participé también cuando estaba empezando en las primeras fases iniciales del ECU 911, que también generó otros procesos parecidos, pero cada uno tiene una particularidad
muy sui generis, y entonces la situación de Lima y el Callao también va a ser particularmente interesante y a la cual hay que ponerle mucha atención. Y para finalizar, una recomendación. Debe existir y conformarse un comité específico del sector salud con casi una dedicación exclusiva a este tema para que participe en todas las reuniones de trabajo. Si no, va a perder unos campos y unas oportunidades extraordinarias que tiene de no estar vinculado en la fase inicial. Adelante, sigan los compañeros. Disculpen si me extendí mucho. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesantes los aportes. Vamos a darle la palabra a Ronnie Contreras de Guatemala para que nos explique un poquito también cómo fue el proceso de implementación en Guatemala. Adelante, Ronnie, gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Un placer, la verdad. Es un gusto. Primero, muchas gracias, Carlos, y la asociación, la invitación realizada. A los compañeros, a todas las personas que están conectadas al sistema para poder hacer este tipo de discusiones y poder ver lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, o inclusive ver experiencias que a veces no han sido buenas, porque creo que las experiencias se aprende de todas. Es un verdadero gusto estar aquí con gente tan experta como mi estimado doctor Paredes, que también tenemos años de conocernos, Luis de la Fuente, que es una persona muy discreta, más que conocida en la temática. Voy a platicarles desde dos puntos de vista. Primero voy a comentar un poquito de la historia en Guatemala y luego parte de las cosas que ya dijo el querido profesor Paredes de la parte importante de la implementación del sistema de urgencias médicas. Primero, pues, un poquito feo, pero toca hablar de la experiencia negativa. Pero yo creo que las experiencias se hablan y se aprende, porque tenemos que aprender de lo que se ha hecho bien, pero también de los errores que se han cometido en otros lugares. Perdón que voy a hablar de mi persona individualmente, pero tengo 33 años de trabajar en Guatemala en la temática y 21 a nivel latinoamericano, para ser específico. ¿Por qué comento esto? Porque en Guatemala hemos intentado desde los años 90, principios de los años 90, les comento, en Guatemala la atención médica prehospitalaria empieza en los años 50, luego de que se fundan los cuerpos de bomberos voluntarios, inicialmente bomberos voluntarios y bomberos municipales, luego bomberos municipales se dividen metropolitanos y departamentales, y ellos se ven en la obligación de atender la atención médica prehospitalaria individualmente, como servicios de emergencia, no como un sistema. Una de las debilidades nuestras que carecemos de un sistema. Bueno, se empezó, los compañeros han ido pues, mejorando paulatinamente sus entrenamientos, pero seguimos en la individualidad. A principios de los años 2000, específicamente allá por el año 2001, se empieza a Guatemala a tratar la temática y que en conjunto y apoyo de CEPRENAC y el Comando Sur de Estados Unidos se implementó lo que era el CATRAP. CATRAP era el Comité de Seguridad Técnica y Atención y Rescate y Atención Hospitalaria. Bueno, se trabajaron 2 años, sobre todo sobre la base de los... el profesor Paredes decía algo muy importante, la integralidad que tiene que ver de las mesas técnicas para que se haga todo desde el punto de vista inicial con los actores involucrados. Y se realizó precisamente eso, ¿verdad? Pero se trabajó mucho con la idea de formar el Sistema Nacional de Emergencia y se trabajaron los protocolos, de atención y de actuación. Se trabajaron cerca de 2 años y al momento de ya la firma propiamente del acuerdo, los protocolos y lo demás para poder empezar el proceso de la formulación y la implementación del sistema, varias instituciones que no quisieron firmar y el trabajo hecho colaborativo. Cerca de ahí, en el año de un grupo de personas, nace en Guatemala, por llamarle de esa forma, el 911, el sistema de urgencias médicas, sistematizadamente, legalmente, perdón, cuando digo legalmente me refiero sobre leyes que lo establecieran, pero sí se hicieron ciertos acuerdos y se implementa la primera central de única de despacho en Guatemala, el primer centro regulador. En ese tiempo, estoy hablando del año 2003, mi persona era asesor precisamente en la temática de mejora del seguro social nuestro, para la mejora de todo su sistema de emergencia.
Y fuimos parte del proceso que iniciamos acá. Ahí no se tenía solo la parte médica, sino que era toda la sistematización, ¿verdad? Policía, bomberos, todo el sistema como tal. Lamentablemente, después de su implementación, con todo tal y como tenía que ser en la parte de infraestructura física, informática, todo lo que tiene que llevar un centro regulador, hay cambio de gobierno y lo cierran. Lo cierran aduciendo que habían problemas de mal manejo de dinero. Perfecto, pues eso había que verlo, pero no cerrar el centro. Lo que es que se cierra. Seguimos trabajando la temática en nuestro país, luego con bomberos municipales se intenta también hacer la propuesta. De por sí se construye una central de despacho, que a la larga termina siendo la central de despacho actualmente de bomberos municipales metropolitanos, y tampoco se consigue. Y así, paulatinamente se dieron situaciones. En Guatemala no tenemos un acuerdo ministerial del año 2004, donde se establecen los niveles de técnicos de urgencias. Un poquito complicado el acuerdo ministerial, que luego en el 2015 no otro acuerdo ministerial que es para toda la parte de la supervisión y la implementación de las ambulancias, de los servicios hospitalarios móviles. Es la única base que tenemos en la actualidad, con sus deficiencias, pero se empieza, con algo se empieza. Luego, para no ser muy larga la historia, ahora, a principios de los años 2020, uno de los problemas serios para poder organizar esto son dos problemas. Uno, y precisamente la semana pasada, el sábado, con mis alumnos de la licenciatura de Administración de Sistemas de Emergencia, discutíamos precisamente la problemática de por qué no existe un sistema de emergencia en Guatemala. Y uno de los problemas de la fragmentación, ¿verdad? Precisamente, siempre digo, si alguien está de desacuerdo lo acepto, pero siempre digo que para que haya un sistema mínimo tiene que haber coordinación, unificación e integración. Entonces, si tenemos que fraccionados nuestros servicios de emergencia y no tenemos una normativa, una protocolización que nos pueda integrar, que nos pueda unificar, y por supuesto, todo el proceso de coordinación, perdemos. Entonces, y la otra es la voluntad política, la creación de la voluntad política. Para que se den situaciones de esta, tiene que haber una voluntad política. En el año 2020, 2019 empieza el proceso, en el 2020 hay la voluntad política, ya que la persona que estaba como viceministro de hospitales en esa época conocía del tema y quería hacerlo. Y se aprovecha una coyuntura que había con el Banco Interamericano del Desarrollo y se toma el proceso en Guatemala para poder implementar el Centro Regulador de Urgencia y con eso el sistema de urgencia de emergencia. ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos casualmente en ese momento. A mí me llaman para ser coordinador nacional de gestión de riesgos de desastres. No quise aceptar la plaza. Y platicando con el señor viceministro y con un asesor, comentan lo del tema. Pero le digo, eso sí, eso es lo que he sido siempre parte de mis objetivos de vida. Perdón que hable de cosas personales. Y metemos en el proceso. Ya había adelantado algunas partes. Le doy las gracias. Siempre las daré y las seguiré dando a la doctora Luis Parra, conocida por algunos probablemente, experta en el tema, y que teníamos la suerte de tenerla en Guatemala, que lamentablemente también coyunturalmente al poco tiempo la trasladan como coordinadora regional. Y el apoyo bastante parte también de Luis de la Fuente, que se encuentra con nosotros, y otros compañeros, un brasileño, ecuatoriano, que en algún momento trabajamos normas nacionales para poderlas implementar. El punto es que se formula el documento sobre las bases básicas, obviamente, de la infraestructura física, toda la parte de los requerimientos, la parte informática. Ya mencionó el doctor Paredes como experto todo lo que tenemos que necesitamos para poder implementar un sistema de urgencias médicas. Cuando se presenta el proyecto, ya a nivel de ministerio, a nivel de presidencia, por los costos, se establece que es muy fuerte. Entonces me piden que proponga qué hacer. Mi persona propone realizarlo en 4 pasos. Vuelvo a hablar en forma personal, mis disculpas, pero desde mi visión, el sistema integrado de emergencias médicas no solo tiene que hablarse de la parte hospitalaria, es un sistema sobre la base de la cadena de la vida. Entonces, desde la comunidad, de la parte comunitaria, hasta la parte hospitalaria. Mencionaba el doctor Melgarejo ese punto tan medular que es la fase de transferencia entre el hospitalario y el hospitalario, con los pacientes en el día a día. Entonces, lo dividí en 4
en 4 partes, en 4 momentos. Y el primero era que el fortalecimiento del transporte interhospitalario con el sistema de referencia y respuesta por medio de del centro regulador, con una que implementar en los hospitales piloto, una sala situacional en tiempo real con un sistema de radiocomunicación, obviamente con la tecnología de punta. Ya luego a esto agregarle el primero y yo sé que actualmente hablamos de redes integradas, pero el primero y segundo nivel de las redes integradas, y ahí empieza la coordinación con los cuerpos de socorro, y por último, la regulación e integración con los cuerpos de socorro. Algo que obviamente debería hacerse al unísono, pero por lo mismo que les comentaba, no se realiza. Tenemos ya el presupuesto para hacer la implementación y empezamos a trabajar. Ustedes saben, la parte de gobierno es un poquito complicado a veces porque, como dice el dicho coloquial, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y uno tiene que protegerse de que no haya una mala interpretación aunque uno no maneja los fondos, de situaciones que puedan darse, y empezamos con la implementación. Se toma una infraestructura física que ya existía por cuestión de tiempo, que se remoza, y tenemos ya en Guatemala entregado. Se retrasó más de 6 meses la entrega, casi un año, y en diciembre tenemos la entrega del centro regulador. En ese proceso estuvimos trabajando con OPS, también con el apoyo de OPS, las normas nacionales que estuvieran de base. Coyunturalmente les comento, la doctora Parra la transfieren y eso nos hace perder y se queda ahí un lapso de tiempo perdido para poder retomar ese proceso. En síntesis, que se tiene el centro regulador, formulamos todas las especificaciones técnicas de las ambulancias, desde equipos médicos que tienen que llevar, toda parte de la regulación que tiene que hacerse para las normas que tienen que hacerse para el funcionamiento de un centro regulador. Se formula, se realiza y se queda ahí el proceso. Otra vez, coyunturalmente, cambio de gobierno. Entonces se queda en stand-by. Tenemos 3 meses del nuevo gobierno y en este momento está ahí parado el proyecto. La problemática es que tenemos cómo hacemos, sabemos cómo hacerlo. Yo a mis alumnos en la maestría de gerencia de servicios de salud siempre les digo, en Guatemala el problema es que sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. O el problema no es la falta de la parte económica, sino que la falta de buenos gestores. Entonces esto nos ha conllevado, y por eso les decía, la experiencia negativa, si ustedes lo quieren ver, por acá experiencia, de cómo que en un lapso, por lo menos en lo que yo, a mi persona le puede constatar, y metida en muchos de los procesos, si no es que en todos, en 33, 34 años he hecho los intentos y no hemos logrado la sistematización. Nuestros servicios de emergencia mejoran, pero no con la calidad que nosotros quisiéramos. Y entonces estamos en un momento, perdón que use tanto la palabra coyuntural, pero es un momento coyuntural en el cual, dependiendo de la voluntad política que tengan dentro de nuestro país, las nuevas autoridades, se le dé o no se le dé continuidad, o pueda ser utilizado o no. Ya están las bases establecidas, ya están los documentos organizados. ¿Sabes qué? Perdón, por favor, hacer silencio los que no están conversando, excepto el ponente, es que se interfiere la comunicación. Discúlpame, Ronnie. No, para nada, al contrario, gracias, mi querido Gabriel. Entonces, todas son aristas importantes, ¿verdad? Dentro de esto, por supuesto, tenemos que poner la parte económica, la parte financiera para lo que es el funcionamiento de todos los procesos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo ese andamiaje que tiene que haber con los actores involucrados, la parte de los recursos necesarios, cómo van a ser, de dónde se van a obtener, cómo se va a hacer que el sistema, que es una parte importante sobre la base de leyes, reglamentos, normas que tienen que existir a nivel nacional, y con eso poder conjuntar. No es fácil, pero poder conjuntar y realmente hacer un sistema de emergencia nacional. Dentro de lo que pudimos avanzar y podemos lograr como parte de estos logros que estuvimos trabajando, fue que por primera vez logramos que en Guatemala existiera ya un acuerdo ministerial con la creación del Sistema de Urgencias Médicas Nacional. Inicialmente se había colocado como una unidad adjunta del despacho para que pudiera trabajar en forma transversal, tanto en la parte técnica operativa como en la parte de gestión normativa y lo demás. Se realiza el reglamento de organización interno del ministerio en ese inter también del año 22-23,
Nosotros hacemos el acuerdo ministerial en el año final del 21 y aparece ya como una dirección general del sistema de urgencias médicas de Guatemala. Como nombre, es un acuerdo ministerial, por supuesto se puede derogar, pero creo que son avances que se han logrado. Quedó y está en este momento la posibilidad de que esto pueda ser un excelente sistema de empezar con nuestro primer centro regulador como tal. Estaba en stand-by en esta parte. Creo que esto da paso a discusiones muy interesantes donde vamos a agarrar, asumo, paso por paso de los diferentes componentes que tenemos que tener y saber para poder implementar un buen servicio, perdón, un buen sistema de emergencia que pueda integrar y unificar los servicios de emergencia de nuestros diferentes países y en este caso específico de Guatemala. Por el momento, para no alargarme mucho, lo dejo por allí para luego seguir discutiendo, así que dejo la palabra a otra persona, Carmen. Muchas gracias, Ronnie, muy interesante. Otra visión, otra experiencia de Guatemala. Voy a presentarles al doctor Luis de la Fuente, médico actualmente de la OPE. Camilo, por favor, cierra tu micro, gracias. Luis hizo un trabajo de la situación de las centrales de emergencia en Perú, en Latinoamérica. Así que es un experto actual en los equipos médicos de emergencia, pero ahora nos va a hablar acerca de las centrales. Por favor, Luis, adelante, gracias. Muchas gracias. Puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí. Sí, adelante, Luis, adelante, adelante. Gracias. Lo primero, agradecerles esta oportunidad de participar en este conversatorio y de acompañarles y, bueno, reunirme con amigos y también nuevos amigos, agradecerles no solamente la invitación, también ese compromiso que como sociedades profesionales y científicas y en la parte académica todos tienen por implementar y por avanzar en fortalecer nuestros servicios de emergencias médicas prehospitalarias. Yo les voy a dar una visión muy general, muy regional de lo que hemos estado haciendo, y lo que sí me gustaría es, bueno, abrir luego el espacio y poder escuchar también sus opiniones, sus experiencias y con eso pues, podamos avanzar en todo lo que es la parte central de despacho. Les voy a compartir un momentito la pantalla. Bien. Nosotros, justo antes de la pandemia, y ahí estuvimos trabajando con Gabriel, hicimos un estudio de la región que ahora estamos preparando para presentarlo en un formato de panel digital en el que se pueda actualizar en tiempo real y podamos tener una visión más actualizada y que abarque más países. En este primer estudio que hicimos, pasamos una encuesta a todos los países de la región. 18 países contestaron y de ellos 15 digamos, completaron la encuesta de forma completa y la validaron, y son los que utilizamos para este análisis que les voy a compartir ahora. Es mucho más amplio, pero lo voy a enfocar a la parte central de despacho, que yo creo que es lo que nos interesa, ¿no? Ahí sí vimos que bueno, hay un alto desarrollo en lo que es la implementación de centros de despacho y coordinación y manejo de respuesta de ambulancias. De los 15 países que contestaron, 14 tienen este tipo de centro, aunque sí hay también una dispersión en el que solo la mitad de ellos, prácticamente la mitad, lo tienen en una estructura, en un sistema totalmente unificado.
con otros respondientes, y la otra mitad lo tiene separado, ¿no? Lo cual tenemos ahí también diferentes maneras de implementarlo y desarrollarlo, y que lo hace muy, muy interesante. Aunque es cierto que hay una alta implementación de un número de emergencias unificado, nos lo comentaban nuestros anteriores colegas, sí es verdad que la cobertura es muy desigual todavía en la región. Solo de 7 de los 15 países tienen una cobertura nacional de ese número de emergencias. 5 de ellos tenían una cobertura regional, y 3 de ellos una cobertura local. Y otra cosa que observamos, que también es muy diferente, a diferencia de otros continentes, es en las Américas sí vimos que no había, o sea, había una gran diversidad del número de emergencias entre países, ¿no? Por ejemplo, de los 15, 8 de ellos tenían como teléfono de emergencias el 911, pero luego el resto de países tenían números totalmente diferentes entre ellos, que aunque es cierto que también eran de 3 dígitos, pero teníamos desde el 168, el 123, 171, 104, 192, lo cual también tiene un impacto sobre todo en población. Cuando uno visita otro país, el tener que aprender o identificar ese número, ¿no? Y no como en otras regiones, por ejemplo, como el 112 europeo, en el que todos los países llegaron a ese acuerdo de tener un teléfono único para todo el continente. Además, también es interesante, vimos que parte de los países también tenían un teléfono alternativo para atender otro tipo de llamadas relacionadas con transporte médico. Y de ellos, de estos 3 países, utilizaban el 911 como teléfono secundario, con lo cual vemos también la gran diversidad y las diferentes estrategias que hay en cuanto a la identificación del número único de emergencias. Otro tema que también se vio es la gran diversidad que hay. Hay un perfil profesional muy variado en el personal que atiende la llamada. Y es cierto que la mayoría se vio que suelen ser médicos, personal de enfermería, y me llamó mucho también la atención que se identificara como telefonista con entrenamiento en primeros auxilios. No hay una figura identificada de despachador con un perfil curricular y una formación reglada que de alguna manera le prepare no solamente a la gestión de la llamada, sino también a todo el uso tecnológico que cada vez tienen este tipo de centrales, mucho más complejo, y que exige no solamente descolgar el teléfono, sino también el manejo de toda una serie de plataformas de software, de procedimientos, de tecnologías que exigen ese entrenamiento, ¿no? Y no se limita solo a tener un telefonista con entrenamientos básicos de primeros auxilios. En cuanto a bueno, hay una distribución proporcional también en el modelo de gestión de la llamada. Había países que prácticamente un tercio manejan el despacho solamente, otro tercio aproximadamente incluía la regulación, y otros tenían un sistema mixto en el que implicaba despacho, y también con un componente de regulación de regulación médica. Otra cosa que nos llamó también la atención, y luego más adelante hablaré de ello, es que solamente el 60% de los países contaba con centros de despacho o sea, con centros que utilizaban o que realizaban despacho asistido por computadora o computerizado. Esto es muy llamativo porque es una herramienta esencial para estas centrales de despacho tipo 911, y
no es un número alto y además si analizamos ese 60%, muchos de ellos o bien tienen un software o una plataforma anticuada o no realmente bien integrada para hacer funciones de CAD, que es como se conoce, de hacer un despacho o una atención de la llamada asistida por computadora, lo cual es importante sobre todo, y eso fue también uno de los temas que también hemos estado hablando mucho después de COVID-19 por los volúmenes de llamadas que había, o en las situaciones de grandes emergencias o múltiples víctimas, como el impacto que puede tener. Otro tema de los que también vimos muy interesante y que además juegan un papel muy importante y cada vez más en el tema de, creo que hay un micrófono, si pueden ponerlo, es que hay una muy escasa implementación, por ejemplo, en nuevas innovaciones o en integrar otras capacidades dentro de las centrales de despacho y de coordinación de respuesta de ambulancias, como por ejemplo la telemedicina, o que las propias centrales de despacho tengan localizados dónde están los DESAs para poder guiar o para poder optimizar y sobre todo hacer ese rol de primer respondiente o de optimización de la reanimación cardiopulmonar. Solamente 2 de los 15 países tenían y contaban con información sobre dónde estaba localizado o dónde estaba el DESA más cercano al punto de la llamada donde había una potencial parada cardíaca, y en cuestiones de telemedicina también solamente 2 países de los 15 que se entrevistaron tenían esta capacidad, ¿no? Ese fue un poco la fotografía y bueno, estamos trabajando para toda esa información. Queremos tenerla en un panel digital que publicaremos en OPS para que podamos ver en tiempo real cómo vamos mejorando y cómo vamos integrando todos estos aspectos. Y repito, me he enfocado solamente a la parte central de despacho, pero hicimos muchas más cuestiones relacionadas a todo lo que era los servicios de emergencias médicas. Y luego llegó COVID-19. Eso fue también un momento muy importante para los servicios de emergencias médicas. Nosotros cuando publicamos el documento para establecer lineamientos y orientaciones para todas las estrategias de expansión rápida de capacidades de atención clínica, los servicios de emergencias médicas establecieron como primer escalón de respuesta, incluso antes que los hospitales móviles o los equipos de emergencias médicas. Y hay amplia literatura, eso puede ser otro día, otro debate, sobre el importante rol e impacto que tuvieron los servicios de emergencias hospitalarias y las centrales de despacho. Además, con lecciones aprendidas muy interesantes sobre cómo sobresaturamos sin querer esas centrales por el manejo de llamadas, pero también en cuanto al manejo de personal, cómo asegurar, cómo manejar las centrales de despacho en esos contextos de pandemia, muy, muy interesante, ¿no? Y ahí les pongo una foto porque justo al inicio de la pandemia tuvimos un webinar desde la OPS donde tuvimos varias gente de Nueva York. O sea, tuvimos varios profesionales de los servicios de emergencias médicas y la persona que venía de Nueva York nos compartió esta foto, ¿no? Y nos hizo también ahí una reflexión y sobre todo la importancia de que de las centrales de despacho tengan esa capacidad y tengan, que ahora lo comentaremos, porque al final funcionan, son el motor de toda la respuesta del servicio de emergencias médicas, ¿no? Ellos decían que antes de COVID-19 el número de llamadas que atendían durante un periodo de 24 horas oscilaba entre 3.600 y 4.500 emergencias médicas al día, ¿no? Y en el momento en el que Nueva York pasó a ser una zona, un punto de gran impacto de la pandemia, estaban respondiendo más de 7.200 emergencias médicas diariamente. Ahí también es interesante porque también hubo escenarios justo lo contrario, en el que hubo un descenso de las llamadas porque la gente, por el riesgo a contagiarse, esperaba hasta el último momento y las llamadas solamente se producían cuando realmente el paciente estaba tan comprometido que prácticamente era una situación de riesgo vital. En ese sentido, se vieron muchas, y yo creo que es también un tema muy interesante, se vieron también
muchos roles que podrían tomar las centrales de despacho y los servicios de emergencias médicas para trabajar no solamente con el primer nivel de atención o atención primaria, sino también con la población y de alguna manera optimizar este triaje o esta información o esta atención remota. Para ello publicamos diferentes guías y un tema muy interesante, porque generalmente cuando se publican guías prehospitalarias se saca el componente de central de despacho y en todas las que publicamos nosotros, en todas hay una sección específica para las centrales de despacho. Y eso es importante porque a veces nos olvidamos y, como han indicado mis colegas, las centrales de despacho son un componente vital e importante de los servicios de emergencias médicas prehospitalarias y de los sistemas integrales de emergencias, que van desde el inicio de la llamada hasta que el paciente sale del hospital. Entonces, en ese sentido, ahí les comparto, bueno, les he puesto ahí con los códigos QR, pero están también disponibles en la página web. Y ahí incluimos no solamente la rutina diaria, sino también cómo estas centrales tienen que adecuarse o tienen que prepararse para un modo de expansión rápida para poder atender todo ese volumen de llamadas. ¿Cuál es el impacto que nosotros vemos en este tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué papel juegan o por qué son tan importantes? Bueno, por un lado, porque facilitan una respuesta integral. Es decir, que los centros de despacho médico son vitales para manejar y coordinar toda la respuesta que se produce en llamadas de emergencia y que abarca... ¿Pero cómo estás manejando, pues? Por favor, el Algo micrófono. también en la vez te sale error, pues. Y que abarca toda una serie de actores que es esencial que estén correctamente integrados y coordinados para que cada uno pueda dar la respuesta adecuada en el momento correcto. Además, es el primer punto de contacto para la población, con lo cual de una forma rápida es donde se va a iniciar y va a facilitar que la población no tenga que estar buscando, tenga que llamar a unos o a otros, sino que ese primer punto de contacto va a facilitar esa respuesta integral. Además, estos centros tienen también la oportunidad de integrarse con otros servicios en un solo espacio, bajo un mismo paraguas, el poder tener toda la parte de rescate e incendio junto con la parte de seguridad, pero también asegurar la comunicación con otros escalones de la respuesta, con otros eslabones de la respuesta que son esenciales, servicios de urgencia, atención primaria, otros actores que también pueden intervenir. Además, permite una optimización del uso de recursos. Primero, por el propio despacho, porque va a minimizar tiempos de respuesta, va a mejorar la utilización de la respuesta de ambulancias, va a identificar que la más cercana, la más adecuada, etcétera, pero también porque los propios despachadores y reguladores, a través de las herramientas y sistemas adecuados, van a poder realizar un triaje y una priorización de todas esas llamadas, ¿no? Lo cual va a permitir que al final nuestros servicios de emergencias médicas estén lo mayor optimizado posible, si no tengamos servicios sobredimensionados o servicios o llamadas o necesidades sobredimensionadas por un incorrecto triaje o priorización de las llamadas. Otro aspecto que es muy interesante y que a veces pasa por alto y que tiene un gran impacto, sobre todo en situaciones tiempo dependientes, es la posibilidad de que estos operadores entrenados puedan dar instrucciones mientras llegan los recursos, lo cual acelera el poder iniciar la reanimación cardiopulmonar y otras medidas de primeros auxilios de forma rápida, como control de hemorragia, como reanimación cardiopulmonar, pero también identificar DESAs y apoyar y ayudar con el uso del DESA. Es decir, que esas instrucciones que se dan previas son esenciales y es uno de los aspectos que también tiene un gran impacto de estos sistemas. Otro tema que también se olvida y que nosotros lo integramos mucho en el software, en la plataforma que hemos desarrollado, que ahora hablaré de ella, es que este tipo de sistemas generan
toda una serie de datos que son esenciales para el análisis del servicio de emergencias médicas y todo el monitoreo y evaluación del impacto de cómo está respondiendo y cómo se puede optimizar. Muchas veces pasamos esto por alto y el poder disponer... Si pueden, y el poder disponer de datos que nos permitan saber el umbral de llamadas, las áreas donde más se está viendo llamadas, el tipo de incidente que estamos teniendo, dónde hay puntos negros, donde hay una mayor siniestralidad. Es decir, toda una serie de información que va a permitir mejorar la gestión de la llamada, mejorar los tiempos de respuesta, analizar cómo la prevención y todo lo que es la respuesta de todo el sistema realmente tiene un impacto o no en el paciente. Es decir, hay toda una serie de datos que estos sistemas generan que son esenciales no solamente para la propia central de despacho, sino también para otros respondedores, ¿no? Y luego también son un aspecto esencial a la hora de apoyar a los recursos que están respondiendo a la emergencia. No solamente en facilitarles que puedan llegar antes, sino también en asegurar que otros recursos que puedan necesitar, tanto del lado de seguridad como del lado de rescate de incendios, como del lado médico, puedan estar en el momento en que se puedan necesitar, ¿no? Aparte de otro aspecto también que se infrautiliza muchas veces, que es el del preaviso hospitalario o la comunicación con el hospital de recepción, especialmente para pacientes críticos o códigos especiales como el código infarto o el código ictus, que buscan minimizar o reducir lo más posible los tiempos en los que el paciente recibe el tratamiento final y adecuado. Nosotros desarrollamos un software porque sobre todo cuando vimos que había muchos países que no tenían todavía el modelo K, el sistema K de poder hacer despacho de llamada de emergencia asistido por computadora, desarrollamos el proyecto SISMED 911 que inició nuestra colega Liz Parra en República Dominicana y que hemos continuado y hoy en día cada vez se está extendiendo cada vez en más países. Es un software que es gratuito, que ha desarrollado la OPS y que dispone de diferentes módulos que facilitan todo el proceso de gestión de la llamada, identificación del recurso y respuesta de la ambulancia, tanto para el incidente primario, el transporte primario en el lugar de la calle o en el domicilio, en el lugar del incidente donde está ocurriendo, pero también incorpora el transporte interhospitalario para asegurar que el paciente también pueda llegar al hospital adecuado. ¿Cuáles son los retos? Y aquí me gustaría solamente mencionarlos, pero dejar el espacio abierto. Para nosotros los retos que cuando hablo del sistema 911 de las centrales de despacho que tenemos, yo creo que es interesante hablar la falta de normativa, que de alguna manera regule o establezca cómo deben funcionar, lo que deben incluir, y lo decía Gabriel muy bien al principio, ¿no? O sea, no solamente es tener el número, o sea, hay que tener un edificio, hay que tener un sistema tecnológico, una infraestructura, una serie de recursos, etcétera, que tienen que estar de alguna manera regulados, así como el uso apropiado, o sea, toda la parte de gestión del 911. La parte de financiación. Son servicios que cada vez incorporan más capacidades tecnológicas, más necesidades tecnológicas y aparte del personal, etcétera, con lo cual es importante que haya una adecuada financiación. El personal. Y pongo además el perfil curricular porque no es poner telefonistas, es asegurar que el personal entrenado pueda estar en esas centrales. Los procedimientos estandarizados, los SOPs. Muchas de las centrales que visitamos muchas veces no disponen de procedimientos estandarizados escritos. La mayoría de las veces son verbales y dependen mucho de quién esté o de alguna manera asegure la tradición de esos procedimientos, pero no dejan de ser procedimientos verbales y es esencial que estén escritos. La presencia de estándares, que al final todas las centrales de despacho tengan
una serie de requerimientos y estándares que tengan que cumplir para asegurar que realmente sean funcionales y operacionales y puedan responder no solamente en los picos más bajos, sino a cualquier tipo de situación de emergencia que se puedan encontrar. La parte de tecnología, como hablaba, telemedicina, pero también los CAD, toda la parte de asegurar cómo de comunicación, etcétera. Es decir, hay todo, además con innovaciones muy interesantes que cada vez, desde el manejo de texto hasta otros muchos aspectos, que es interesante. La educación del público. Muchos de los problemas que centrales, cuando han empezado, y recuerdo cuando hablaba con los colegas de República Dominicana, el tema de cómo el público usa estas centrales o estos sistemas 911 y la importancia de educarle en un uso adecuado. La parte de interoperabilidad, que ha comentado también muy bien Gabriel y mis colegas, Ronnie, con todas sus experiencias, y en el que es esencial que podamos asegurar que al final no solamente a nivel de la propia central de despacho, sino con cualquier otra agencia que esté actuando en la emergencia. El asegurar una comunicación efectiva y que se pueda tener una coordinación operacional de todo el mundo que está interviniendo en una emergencia es esencial. Y la interoperabilidad no solamente es compartir software, es trabajar procedimientos, trabajar entrenamientos, trabajar líneas de comunicación que estén que puedan complementarse, que sean compatibles, pero es todo un aspecto integral la interoperabilidad, que no solamente se refiere a tener sistemas de software compatibles, sino también el protocolos de cooperación interagencial, el disponer de entrenamientos conjuntos, simulaciones conjuntas, etcétera, para poder tenerlo en cuenta. Hay una cosa que a veces se nos olvida y que es muy importante: la ciberresiliencia. Hemos tenido experiencias y han podido ver, quizá algunos de ustedes incluso lo han podido tener, el riesgo también de situaciones de ciberseguridad en los sistemas 911 es alto, y muchas veces no es, no pensemos solamente en en un hackeo de bloqueo. O sea, muchas veces acciones tan simples como una broma de poner un mensaje en Twitter con un link en el que se quiere gastar una broma y no se evalúa bien y crea toda una serie de llamadas automáticas, etcétera, o de acciones que pueden bloquear un número de emergencia, o incluso una desinformación que crea una sobresaturación del número de emergencias, puede ser un problema serio. Es decir, muchos de casos que se han revisado no son grandes hackeos o como muchas veces vemos en las noticias. O sea, acciones mucho más simples que incluso a veces empiezan como una broma que no se tiene en consideración el impacto que va a tener, pueden suponer serios problemas para los sistemas 911. Con lo cual es muy importante que trabajemos también esa capacidad de ciberresiliencia y para asegurar la sostenibilidad y todas las operaciones. Y por último, la escalabilidad. El asegurar que podemos, digamos, adaptar con flexibilidad, pero también asegurando la respuesta adecuada a cualquier situación, ya sea por una emergencia, un desastre, un accidente de múltiples víctimas, pero a lo más, como hemos comentado al principio, una situación de pandemia. ¿Cómo puedo escalar mi servicio? ¿Cómo puedo asegurar que de alguna manera estoy creando un servicio que tiene esa flexibilidad, pero que puede manejar bien el número de llamadas diario, pero también está listo para poder atender a cualquier pico o a cualquier situación, ya sea en corto o a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, lo he dejado ahí, he hecho un repaso muy rápido, pero me gustaría ahora compartirlo con ustedes y, por supuesto, me encuentro a su disposición para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Cambio. Muchísimas gracias, Luis. Los saluda César Villegas. Excelente exponencia, las tres ponencias
que nos han dado, también nos han dado muchas inquietudes. Para poder continuar, voy a hacer un pequeño momento para poder un poco a las personas que están haciendo el llenado del formulario, ya has hecho las correcciones necesarias. Lo importante que acá quiero mencionar es que el llenar el formulario nos va a permitir una base de datos y poder comunicar referente a más eventos en relación a las actividades que vamos a realizar. Segundo punto, es importante, por favor, y a todos los colegas, mantener sus micros cerrados. Es un poco incómodo enterarnos de lo que está pasando a través de sus micros y sus pantallas. Tengan ese cuidado, por favor. Hemos nosotros dejado el micro abierto a todos los participantes de manera que podamos permitir un dinamismo en las preguntas que podemos realizar. Voy a compartir ahorita un correo electrónico en el cual cualquier inquietud referente al llenado del formulario que ustedes puedan tener, lo puedan hacer a través de ese correo electrónico. Cabe mencionar que toda la presentación que se está haciendo va a ser compartida en su integridad total. Nosotros tenemos la filosofía del compartir, del dar a todos los participantes los videos que estamos generando a través de los diversos webinars. Ahí tienen ustedes el correo, tomen nota por favor, pueden enviar si es que siguen teniendo problemas con el formulario y le vamos a enviar un formulario revisado. Ya lo hemos revisado, lo hemos estado corrigiendo y yo creo que ya puede enviarse la información necesaria. Esta parte es importante, quisiéramos mantener el orden adecuado para efectos de realizar las preguntas necesarias a los ponentes. En caso que sea una pregunta dirigida a todos los ponentes, por favor lo indican. En todo caso, si quieren direccionar la pregunta a uno de los ponentes, lo pueden hacer. El mecanismo va a ser levantando la mano. Yo voy a ir dándole la palabra a cada uno de los que van haciendo la pregunta correspondiente. Pueden comenzar, por favor, quienes tienen alguna duda o alguna pregunta que hacer referente a las exposiciones. Bueno, mientras vamos ordenándonos, yo quisiera hacer una mención referente a algunos aspectos claves que ha mencionado. Me voy a remitir a la última presentación. Luis, por favor, si nos puedes ampliar. Es importante la parte de la escalabilidad que has mencionado y lo que se refiere a lo que es también a los aspectos informáticos que se deben manejar. En lo referente a la ciberseguridad también, que es un aspecto clave a mencionar. La escalabilidad va relacionada, la pregunta viene de esta forma, Luis, si nos puedes apoyar, va relacionada con la continuidad operativa del sistema. Es importante tener claro eso, considerando que la escalabilidad también considera la flexibilidad para la adaptación de cambios constantes que el sistema lo requiera. Es decir, el sistema puede requerir ampliar, puede requerir una modificación y la escalabilidad lo va a permitir. Esa es una pregunta que por favor, si nos podrías dar el alcance, Luis. Sí, gracias. Yo la escalabilidad la incorporo ahí a dos aspectos principalmente. Uno, cuando estamos diseñando la central de despacho y el asegurar de alguna manera que estamos construyendo y estamos desarrollando una central de despacho que realmente está adecuada al volumen de llamadas y a los diferentes tipos de emergencias que vamos a tener, ¿no? Entonces está lo que es la rutina diaria, el asegurarnos que lo que estamos desarrollando o no nos quedamos corto o lo hemos sobredimensionado tanto que, bueno, pensando en la sostenibilidad a largo plazo o a medio plazo puede ser un problema, porque financiar eso obviamente llegará un momento en que no podamos. Pero luego también pensando la escalabilidad en cuanto a las situaciones de múltiples víctimas o desastres o pandemias, en cualquier situación que exija una expansión rápida de capacidades, la importancia de poder tener esa capacidad para o conocer esos escenarios para inmediatamente desarrollar planes de contingencia y de localización de recursos que permita el que la central pueda estar lista para responder y adecuarse a ese aumento repentino de pacientes de llamadas, perdón, que puedan tener. Lo cual digo que lo aplico a los dos porque se debe utilizar tanto en el inicio, en el diseño, pero también en pensando en escenarios de
de expansión rápida ante situaciones de desastres o múltiples víctimas o demás que pueda haber. Cambio, no sé si he respondido a tu pregunta. César Villegas es mi nombre, Luis. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Por favor, adelante, Javier Castillo. Bien, buenas noches, comandante, buenas noches a los presentadores, muy amable por la predisposición para poder compartir esta herramienta cuán importante que el Perú hace mucho tiempo no lo tiene y que creo que está en proyecto. Mi pregunta sería, tengo tres preguntas. La primera sería, en este caso, si esta herramienta, el 911, tendría un plan de continuidad en las operaciones, vista de que muchas de las entidades públicas manifiestan tener un plan de continuidad, pero en la realidad o en la práctica no son eficientes, ¿no? La segunda pregunta sería, en el caso de que la empresa, por favor. Adelante, Javier, se te va a apagar el micro. Sí, la segunda pregunta sería en el caso de que la empresa licitadora, ¿no? Que gane la licitación para poder instalar el sistema 911, estaría en las condiciones y si esta no afectaría lo que es la seguridad y la defensa nacional. Y la tercera pregunta sería en el caso de los operadores o las operadoras que podrían participar de esta entidad, en este caso sobre 911, ¿cuál sería el perfil requerido? ¿Van a emplear quizás personas con discapacidad, en el caso de personal bomberos, exmilitares o expolicías? ¿Cuál sería ese perfil requerido? ¿Van a ellos a llevar un curso sobre, por ejemplo, mencionaron de repente materiales peligrosos o atención prehospitalaria, o van a emplear de ese mismo personal ya las capacitaciones que han tenido anteriormente cuando están en condiciones óptimas, ¿no? Gracias, muy amable. Veo que la pregunta es bastante amplia, las preguntas amplian. Tal Sí, vez si nos pudieras resumir o Carlos, quizá una por una para que podamos cualquiera de los tres. la primera pregunta, Luis, que había hecho Javier era justamente dentro de lo que es el diseño de las centrales únicas, es importante tomar en consideración los aspectos de las competencias que han tenido previamente las personas. Esto va un poco de la mano a una inquietud relacionado a cuáles son los perfiles que debe tener realmente una persona que puede operar una central única. Teníamos nosotros esa diversidad de especialidades en la respuesta. Entonces, ese personal, ¿qué perfil debería tener? Ese operador, ¿qué perfil debería tener? Adelante, por favor. Si me permiten, puedo Adelante, narrar Gabriel. la experiencia que tuvimos acá en Bogotá. Hay tres preguntas. Comencemos con lo de el perfil de los profesionales. Como había línea de emergencias de policía manejada por policías, línea de emergencias de bomberos manejada por bomberos y línea de emergencias manejada por personal sanitario, entonces reunimos a esos funcionarios y les dimos diferentes entrenamientos. Primero, un entrenamiento básico para el estándar mínimo operacional sobre el uso de las herramientas informáticas y de telemática y de comunicación que se tenían. O sea, ponerlos a todos en un nivel mínimo basal. Segundo, poner unos protocolos, bien lo decía Luis, que se tienen que fijar unos protocolos escritos, definidos, y se entrenó en todos esos protocolos definidos, porque hay que entrar a unificar los lenguajes. Uno es el lenguaje policial, otro es el lenguaje bomberil y otro el lenguaje de salud. Entonces hay que unificar
los lenguajes. Entonces se hizo un entrenamiento que se preparó el curso por cada una entre las agencias de manera conjunta para que se pudieran tener nombres y términos unificados. En ese sentido, frente al tema de operarios. Con relación a los operarios discapacitados, se puede tener cierto tipo de operarios discapacitados, pero no todo discapacidad puede ser aceptado. Puede haber un discapacitado haciendo unas labores complementarias, pero se necesita personal muy ágil en el registro de la información, si tiene que estar viendo geoposicionamiento, en fin, todo tendrá que tenerse en cuenta esas consideraciones, no por hacer discriminación, sino porque estos son sistemas altamente exigentes y obviamente son tiempo dependientes. Entonces también tiene que ser el personal que tiene unas habilidades grandes en el tema de computacional, no que no sepan escribir y se demoren escribiendo, por ejemplo. Con relación al tema del plan de continuidad que pudiera llegar a garantizar el operador o el operario, eso sí es difícil responder, pero eso se va a definir en los términos de referencia y en los requerimientos técnicos que se soliciten cuando se haga una convocatoria o una licitación. Por eso decía yo que es muy importante que el sector salud nombre un equipo, una comisión que va a estar permanentemente haciendo los requerimientos, sobre todo que le competen a salud, porque los policías seguro casi siempre, ojo, y esto es importante, la policía por los temas de seguridad y todo, y como es el 70% de las llamadas, ellos toman un papel un papel altamente dominante. Entonces, y si se va a solo tener una carga muy fuerte todo el sistema va a estar orientado muy en ese término policial y los términos, por ejemplo, sanitarios pueden quedar un poco relegados. Entonces, es muy importante desde el comienzo que todas las especificaciones técnicas de lo que necesita el sector salud y las particularidades de nosotros como sector queden registradas en esos términos de referencia. Y la capacidad del operador para poder, creo, a ver si entendí bien la pregunta, la capacidad del operador para poder desarrollar esta actividad, pues obviamente viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Es difícil concretar ahorita, pero eso tiene que quedar claramente establecido en los requerimientos técnicos. Gracias, Gabriel. No, o sea, definitivamente el disponer de una base regulatoria y de todo un proceso de estandarización que incluya estos perfiles va a ser esencial. Luego, obviamente, cada modelo de central de despacho tiene sus pros y cons, es decir, desde la regulación hasta el despacho. Va a depender también un poco del sistema de emergencias médicas que tenga, es decir, el tipo de escalón asistencial que tengan sus ambulancias. Es decir, hay toda una serie de factores que hay que considerar a la hora de elegir qué tipo de central de despacho uno quiere, si quiere solamente despacho, si quiere regulación, si quiere ambos. Una vez que eso está definido, estandarizado y con toda la base regulatoria, dentro de esa estandarización, uno define también el perfil curricular del profesional que tiene que haber, con todo lo que conlleva en cuanto a competencias, en cuanto a la base educacional que tiene que tener, si tiene que ser médico, si tiene que ser personal de enfermería, si tiene que ser un despachador profesional, o sea, un técnico para llamadas de emergencias. Es decir, todo eso hay que dejarlo definido y establecido, ¿no? Entonces, no es que haya un solo perfil, va a depender del modelo de central que tenga y qué tipo de gestión de llamada realice, si es despacho o si es regulación. En cualquier caso, es fundamental de alguna manera que establezca ese proceso de normativa y de estandarización. Cambio. Muchas gracias, Luis. Adelante, Ronnie.
Gracias, amigo. Bueno, ya una excelente respuesta por parte de Luis y de Gabriel, pero va a ser un corolario entonces. Creo que aquí una primera parte importante es ver qué tipo de central vamos a tener. Primero, si es una central donde vamos a tener todo el servicio de emergencias, implica policía, bomberos y otros más que pueden existir, o solamente va a ser una central para la parte médica. Ejemplos en Centroamérica, por ejemplo, he tenido la oportunidad de apoyar que en Honduras tiene COPECO, que es su defensa civil, ellos tienen su 911, y dentro de su 911 tiene su sistema de urgencias médicas, ellos tienen toda la sistematización. Otro ejemplo que les puedo dar de otro lugar donde tuve la oportunidad de apoyar es el sistema de urgencias de Panamá, por ejemplo, que ellos tienen exclusivamente la parte médica. Esa sería la parte primera. Ya Luis decía la parte 2. ¿Vamos a hacer regulación y atención o solo regulación? ¿Verdad? Sería la siguiente parte, el modelo que vamos a establecer. Luego, yendo para los perfiles que preguntabas, lo primero, sobre esa base tenemos que establecer entonces los puestos que vamos a necesitar. Estos puestos me llevan a establecer funciones, y las funciones perfiles. Y ahí saco los perfiles específicos que necesito para cada uno. Yo te podré decir, yo prefiero técnicos de emergencias médicas entrenados en central de despacho, dependiendo del modelo que vamos a usar. Y me puede decir, yo prefiero tener médicos, etcétera. Entonces, eso es otra parte importante que tenemos que tener en cuenta. Todo, por supuesto, tiene que estar soportado por la parte normativa, la parte estandarizada, que es donde hablamos precisamente en esa parte, y lo mencionaba Gabriel, cuando mi persona hablaba de la unificación y la integración, ¿verdad? Porque tienen que haber protocolos claros, hablar el mismo idioma y todo lo demás. Pero en síntesis, propiamente para llegar al perfil específico es sobre esa base. Recordemos que siempre vamos a trabajar un modelo de atención. Esto me va a llevar a establecer esos puestos y esos perfiles por medio de las funciones, a establecer el modelo organizacional. Esto me permite luego cómo va a funcionar protocolos de atención, actuación y lo demás para ver propiamente el modelo de gestión y tener esa parte importantísima, que mi modelo organizacional y de gestión realmente responda al modelo de atención que quiero atender. Entonces, sobre esa base me va a ser más fácil poder tener mi manual de puestos, funciones y perfiles para poder establecer cuál es el perfil ad hoc o ideal que debo de tener para cada puesto que voy a establecer según el modelo que vaya a tener, sobre la base de lo que serían los puestos. Cambio, gracias. Muchas gracias, Ronnie. Quisiera un poco adicionar, un poco resumiendo, un poco conjugando las ideas, de que es importante tener claramente la idea que es diferente los diseñadores que los usuarios. Los usuarios dan los insumos referente a lo que es el diseño de la central. Bien ha mencionado Ronnie en relación a que es necesario tener claramente el desarrollo y para qué es lo que yo necesito a la central. Si hablamos de central única, hablamos de diversidad, tipo de emergencia que van a haber. Uno de los aspectos clave que se ha mencionado también es importante tener claro es cómo las que la voy a diseñar. Y ahí entra el concepto de los equipos multidisciplinarios en el desarrollo de los proyectos. Es importante tener también los conceptos de lo que es la gestión del riesgo en el desarrollo de los proyectos. Entonces, es un poco resumiendo las ideas. Adelante, Gabriel. Quisiera complementar, por lo general, todos estos sistemas, una vez que se empiezan a implementar, desde el inicio, antes de entrar en operación, conforman un centro de entrenamiento, porque acuérdense que el personal rota, salen, se cansan, se fatigan, hay que estarlo renovando. Entonces, todas estas centrales es importante que tengan centros propios de entrenamiento, porque esta es una labor muy específica. Esta no se enseña en cualquier parte. Entonces, hay que tener esa consideración y hay que participar del contenido temático de esos entrenamientos. Muchas gracias, Gabriel. Adelante, Ronnie. Sí, también fortaleciendo lo que dice Gabriel, definitivamente, y lo ponía yo hace un rato en el chat, ¿verdad? La parte de la promoción y la capacitación continua. Y tiene que ser dentro del proceso nuestro, porque sobre esa base de vigilancia epidemiológica y gerencial que tenemos, poder establecer cuáles son las necesidades las necesidades apropiadas para capacitar al personal, tanto en la central de despacho propiamente, como que si tenemos atención a quienes lo van a realizar. Entonces, dentro del esquema organizacional, precisamente dentro de ese modelo que estábamos hablando, cuando vamos a establecer los puestos,
tenemos que tener ahí una unidad específica de formación y capacitación para que esos sean los responsables y encargados de mantener ese proceso permanente. Solo para fortalecer lo que decía muy bien Gabriel Cambio. Muchas gracias, Ronnie. Hay una pregunta que han lanzado. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el momento, cuál es el proceso más crítico que se presentó al momento del desarrollo del proyecto y de la implementación del número único de la central única? ¿Cuál fue el momento más crítico de todos aquellos componentes que intervinieron? No sé si cada uno de los ponentes podría responderlo desde su perspectiva. La experiencia que tuvimos aquí fue una implementación progresiva. El primer paso o punto crítico, la integración tecnológica, y durante ese cambio de integración tecnológica poder seguir prestando el servicio como se venía prestando. Entonces, nos tocó montar doble infraestructura. La infraestructura que teníamos aquí en el primer lado con nuestra tecnología anterior y la nueva tecnología, montar un doble sistema paralelo, tener doble funcionalidad y estar trabajando con el sistema antiguo y luego empezar prácticas simuladas con el sistema moderno para que se estuviera el personal familiarizando y entrenando con la transferencia de la llamada. En Bogotá, la central del NUCE está ubicada en un sitio específico y la central de salud es aislada, es separada, pero está integrada tecnológicamente como si estuviéramos físicamente juntos, pero estamos en una distancia bastante grande. Entonces, teníamos que en esas dos fases empezar, hicimos unos simulacros de actuación y simulamos durante casi un mes, todo el mundo rotaba recibiendo, llamando de casas, despacho, cómo se hacía en casos simulados hasta que todo el personal hubiera tomado un nivel de base mínimo que conocía el modelo operacional. Y luego empieza uno a desescalar y a desconectar el sistema antiguo y empezar ya todo a utilizar el proceso. Esa es la primera parte. Y la segunda, la parte documental como lo mencionaba yo, de la información sanitaria que se maneja, es decir, la historia clínica del caso de cada uno de los incidentes. Ese registro en el sistema informático que se había prometido no alcanzó a llegar a tener todo el requerimiento de lo que tenía de la necesidad de salud. Entonces, tocaba estar haciendo doble proceso en donde la información que llega del 1, 2, 3, tengo que tomarla y trasladarla otra vez, repetirla en la base de datos del sector salud. Esos tal vez serían las experiencias más fuertes. Gracias, Gabriel. Ronnie, habías levantado la mano para poder... Adelante. La verdad es que no lo había bajado, pero aprovecho. Acá hablaba algo muy importante, Gabriel, porque Gabriel tuvo la experiencia en su país. O sea, uno ha tenido la experiencia personalmente he tenido una experiencia en otros países, pero no en mi país. Y él tuvo la experiencia de hacerlo él en su país. Ya la parte de la implementación. Acá en Guatemala, en este último intento, ya nos quedamos en la formulación como tal y ya estamos en ese proceso de pasar de la formulación a la implementación. Entonces, cuando ya vas a implementar, obviamente vas a tener otras situaciones que vas a encontrar en el camino que te van a complicar, por decirlo de esa parte, la problemática que vas a encontrar en la evaluación del diagnóstico de cómo está la situación en el inicio. Pero en la parte del ya entre ese formular y paso a la parte de la implementación, yo le diría que en Guatemala puedo comentar que dos problemas. La parte financiera, uno, no que no haya, sino que cómo la estableces y cómo la logras integrar. Y dos, la continuidad. Creo que una de las dos cosas que más nos ha impactado y complicado a nosotros en Guatemala ha sido la continuidad. Que no hay conocimiento muchas veces, perdón, no quiero que suene feo, o no, yo creo que más la palabra incorrecta es no hay interés muchas veces de que estos procesos lo vean como algo importante, ¿verdad? Entonces no se da esa continuidad que debe de tener y le dan prioridades a otro tipo de situaciones. Pensaría que lo que más nos ha impactado.
y lo estamos sufriendo nuevamente. Hemos tenido esa coyuntura de que nos ha tocado ciertos impactos en los cambios de gobierno y esa voluntad política que de pronto ya se había logrado crear, que sería el tercer punto, se vuelve a bloquear porque hay que retomar la temática y volver a ver de esto, ¿verdad? Entonces yo les diría la parte financiera propiamente, la parte de la falta de continuidad y la parte de la voluntad política para darle continuidad al proceso. Muchas gracias, Ronnie. Javier Castillo, deseas hacer una pregunta. Cerramos con esta pregunta para pasar a un segundo bloque. Sí, la pregunta era, ahora estas últimas centrales únicas que se han implementado en la región, ¿han tenido alguna implicancia con lo que es seguridad y defensa nacional? Hoy en día la ciberseguridad es muy importante y la delincuencia está implementada y capacitada para poder vulnerar y atacar quizás esta central única, ¿no? Gracias. Un ponente que pueda responder la pregunta. Yo no he tenido experiencia con el tema de ataques cibernéticos. Lo que uno escucha, por ejemplo, de los ataques cibernéticos que ha habido aquí hubo en Colombia a empresas EPS, a Sanitas y a otras empresas donde les han quitado la información, han bloqueado los sistemas informáticos. O sea, lo que dijo Luis es una realidad patente. Entonces, sí es un tema crítico y obviamente tiene que ser considerado, pero no he tenido experiencia. En la parte personal, como comentaba anteriormente, pues no hemos tenido realmente implementado una central única, un centro regulador, a excepción del 2003, porque fueron pocos meses los que funcionó realmente. Pero sí, lo decía lo decía Luis en la presentación y Gabriel ahora, dentro de la parte informática, entre toda esa central IT, de por sí tenemos que tomar en cuenta que nuestros centros reguladores tienen que ser una parte a nivel nacional muy importante, ¿verdad? Eso es seguridad nacional como tal. Entonces, desde el momento hacemos todas las especificaciones técnicas según el software que vamos a utilizar y toda la sistematización en la parte informática, de que hacemos cuestiones técnicas de lo necesario informáticamente para poder implementar el sistema. Dentro de eso tiene que haber una unidad muy específica dentro de la central, que sea la que se dedica a IT, y dentro de eso la gente experta que nos pueda tratar de bloquear hasta donde sea posible las intervenciones anómalas que puedan haber por otras personas hacia nuestra central de despacho como una seguridad nacional en un momento determinado y tiene que ser parte del proceso de la implementación de los sistemas IT y los sistemas de comunicación. Carlos. Gracias, Ronnie. Luis, ¿algo que aportar sobre el punto que ha facilitado Javier? Sí, no, a ver, la parte de me gusta más llamarlo ciberresiliencia, es mucho más amplia que el mero ataque, es decir, es también todo un conjunto de buenas prácticas que implican, o sea, no solamente en la parte tecnológica, ¿no? De servidores o tener un servidor mejor o peor, sino abarca también los procesos y el comportamiento humano a la hora que tenemos de manejar la información o de manejar estos diferentes procesos. Con lo cual, yo creo, y como lo decía antes, ¿no? Muchos de los casos que ha habido muchas veces no son ataques como podemos ver en alguna serie de televisión con todo el glamour, sino son muchas veces acciones que comienzan como una broma que no piensa que va a tener un gran impacto y terminan colapsando una central de despacho 911. Entonces, ahí yo creo que es muy importante. En la parte de ciberresiliencia, lo más importante es que las centrales de despacho, los sistemas 911, tienen que empezar a incorporarlo. Y eso implica, además, el incluir todas las buenas prácticas y asegurar que bueno, al final, tanto a nivel de tecnología o de recursos como a nivel de procesos, como a nivel de nuestros propios profesionales, emplean todas buenas prácticas y están preparados
para poder atender cualquier, cualquier riesgo que pueda haber, y esa parte es fundamental. Generalmente se suele olvidar, o la mayoría de las centrales no le da la importancia que tiene, pero es un aspecto fundamental y que tiene su impacto en las operaciones, en cambio. Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Bueno, hemos llegado a la primera etapa. Vamos a pasar a un segundo bloque en el cual invitaría a los ponentes si pueden complementar, ampliar un poco sus exposiciones, tras algunos temas que han quedado por el tiempo tan corto pendientes de ampliar un poco para cerrar y ir cerrando esta sesión. Podemos comenzar, tal vez, Gabriel, ¿podrías comenzar? Sí, me repite la pregunta que no comprendí. ¿Qué quedaría por tocar Sí, de temas? estamos cerrando ya la sesión del conversatorio. Quisiera invitarlos para que puedan tal vez complementar alguna cosa más adicional de referente al tema, que consideren pendiente el poder explicarlo. Bien. Eh, Primero yo me referiría a el agradecimiento que doy por crear este espacio, que ojalá no sea el último o el único, porque yo creo que luego tendríamos que entrar por tópicos específicos para debatir con más detalle algunos elementos. Hemos trabajado aquí y afortunadamente Luis hizo un resumen extraordinario con su presentación de todo el contexto global de lo que significa un número único de emergencias o una central de despacho de emergencias, que es un proceso altamente complejo. Entonces, tecnológicamente, el desarrollo de estos sistemas es, es forzado, diría yo, y casi obligado a que se va llevando, el desarrollo lo va llevando a uno a este sistema. Por lo tanto, hay que prepararse como sector salud con mucha seriedad y mucho profesionalismo para afrontar esta situación y tener, inclusive disponer de recursos económicos, porque seguro se va a tener que hacer una inversión importante en ese sentido para poder integrar a todos los actores de la respuesta sanitaria. En Perú es muy importante porque hay tres modelos, de lo que yo recuerdo, tres modelos importantes de respuesta. La respuesta sanitaria que dan los bomberos, que es muy importante, la respuesta sanitaria que da el ministerio y la respuesta sanitaria que da la seguridad social, más lo particular. Entonces, esa integración de esas tres agencias tiene que empezar también a darse de manera antes de arrancar con el número único. Muchas gracias, Gabriel. Ronnie, ¿podrías aportarnos algo adicional? Gracias, muy amable. De pronto, como algo adicional, no, yo creo que ya Gabriel decía esa parte importante de la parte global que hicimos y que después ya puede irse agarrando paulatinamente, igual con la excelente exposición de Luis. Pero tal vez solo para acotar la parte de que cuando vayan a realizarla, suena repetitivo, pero es que el diagnóstico situacional es importante. El diagnóstico situacional, aunque lo conozcamos, aceptamos la realidad, no es lo mismo que sentarnos a hacer realmente un trabajo ya propiamente investigativo y a establecer un diagnóstico situacional que nos permite establecer cuál es la problemática que tenemos, cuáles son las causales de esa problemática y los efectos que nos está trayendo, para sobre esa base poder organizarnos qué es lo que necesitamos, los actores involucrados, qué proceso vamos a implementar, cómo lo vamos a hacer. O sea, todo eso es una parte fundamental. Veríamos los japoneses, ¿verdad? Cuando tienen bien establecido mi invertido en estrategia, tengo el 80% ganado ya de lo que voy a realizar. Entonces, ese sería un punto fundamental. Bueno, queremos empezar con eso, tener esa visión realmente hasta dónde podemos llegar. Pero lo que dice Gabriel, más que agradecido por la invitación y sobre todo por la apertura de estos espacios a nivel latinoamericano, que creo que son fundamentales. Hay muchas buenas experiencias y como también dije anteriormente, a veces de las malas también aprendemos porque tenemos que ver lo que nos ha hecho bien para tratar de no repetirlo. Y es importante continuar y esa integración, unificación y coordinación, como
sistema que debería existir en cada país, pues ver cómo se va también ampliando en la parte de sistemática nacional, como lo están haciendo con IMT, por ejemplo, Luis y otros más que se realizan. Entonces, de verdad, lo felicito. Gracias por tomarme en cuenta con este excelente grupo, con gente tan experta como Luis y mi querido Gabriel, por estar aquí. Y aprovecho para saludar a nuestros amigos peruanos, que si Dios permite, estoy allá en Perú, espero saludarlos personalmente en 2 semanas que estamos con el Congreso Latinoamericano de Atención Hospitalaria, vamos a estar ahí en Perú, si Dios permite, presencialmente, así que será un verdadero gusto poderlos saludar. Reitero, agradecido y sigamos adelante, por favor, que no sea la única, como decía Gabriel. Gracias, Campo. Muchas gracias, Ronnie. Gracias por tus palabras muy cariñosas. Luis, ¿algo que aportar adicional? Yo creo que ya hemos cubierto todo. Quizás resaltar una de las preguntas que han hecho antes, ¿no? ¿Cuál es la parte más crítica? Y recordar que antes de llegar a esa fase en la que el operador dice 911 en qué puedo, cómo responde a la llamada, hay toda una fase que es esencial antes, ¿no? Y que muchas veces olvidamos o no le prestamos la atención adecuada. O sea, el hacer una evaluación y un estudio de sostenibilidad, el hacer una planificación y un diseño adecuado, perfectamente escalado a las necesidades y preparado para crecer, que disponga de la financiación. Porque sí, lo ideal sería a lo mejor tener un médico detrás de cada teléfono, pero ¿puedo sostener eso? ¿Cómo puedo hacerlo costo eficiente? Es decir, toda esa parte es fundamental. El conocer el coste que supone la tecnología, el equipamiento, las plataformas CAD no son plataformas económicas, es decir, todo eso es esencial, ¿no? Una vez que todo eso ya lo tenemos, que junto con la normativa y toda la estandarización y procedimientos para establecerlo, empezamos con el sistema, pero sí es fundamental que hagamos centrales de despacho sostenibles, que no ahorremos o que por no haber hecho una buena planificación o no disponer de la financiación adecuada, al final bueno, se nos queden, no dispongan del personal o el suficiente personal adecuado, no dispongan de los recursos tecnológicos o plataformas de apoyo computerizado, etcétera, que puedan impactar en todo lo que es el desarrollo de la central, ¿no? Entonces, esa parte que muchas veces se olvida, creo que es muy importante y es fundamental en todo el proceso antes de empezar a abrir el sistema 911. Cambio. Muchas gracias, Luis, por tu aporte. Bueno, cerrando, recordar a los participantes que creo que han habido problemas con el formulario, al menos no hay mayor comentario. Y de todas maneras voy a compartir nuevamente el número para luego, por favor, darle el pase al doctor Carlos Malpica. Buenas noches. Bueno, eternamente agradecido. Este evento nació de una conversación con Gabriel, con el que siempre uno nunca termina de aprender. Agradecerle a Ronnie la paciencia de haber dejado su clase hoy día con los alumnos, y también, no menos importante, la participación de Luis, que realmente ha hecho en muy poco tiempo un resumen de un tema tan complejo. Yo creo que las lecciones de esta noche son varias, pero creo que es un proyecto muy grande, tiene mucha responsabilidad, y justamente esta semana voy a tomar el contacto con la autoridad que ve el tema, porque sí tengo muchas dudas y preguntas, ¿no? Creo que como ciudadano, como asociación civil, como peruano, nace esa preocupación de qué es lo que vamos a finalmente tener como central, ¿no? Creo que el ánimo es tratar de tener un buen producto y sobre todo un buen servicio para los ciudadanos, ¿no?
Muchísimas gracias, eternamente agradecido. Como bien dijo Gabriel, le tomo la palabra. Creo que esa ha sido una visión panorámica y tenemos mucho de qué continuar hablando acerca de las centrales únicas, en especial de un proyecto como el 911, ¿no? Ya los invitaremos para hablar de tópicos más específicos. Muy linda noche. Gracias a todos. Muchas gracias, que descansen y buena semana. Gracias, buenas noches con todos. Gracias por la invitación y muchas gracias también a los participantes. Luis, un gustazo verte, aunque sea. Un gusto, Rolly. Sea por esta forma. Igual que mi querido Gabriel. Bueno, hasta luego, me despido de todos ustedes, un saludo y muchísimas gracias por la invitación a todos los Muchas gracias. asistentes. Carlos y organizadores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches con todos.